Atrás quedaba la línea verde y salobre del Senegal, del Congo y su gran río, de Angola y sus montañas. El barco negrero aprovechaba las brisas terrales para alejarse de la costa sofocante con las velas a plenitud. A bordo de la carabela, en un masacote de naciones, lenguas y tonos de negrura, cientos de hombres, mujeres y niños, recientemente capturados, iniciaban su esclavitud en las calas, en las bodegas, sobre cubierta bajo el sol a plomo. Sobre el puente el capitán y sobre el capitán el diablo. Dios nos proteja en esta trata, pensó el capitán calculando el valor de su mercadería. Hombres jóvenes para las faenas fieras, muchachas fuertes destinadas al pie de cría, niños que si llegaban vivos al final del viaje, servirán de pajes en las casonas criollas de La Habana, de Santo Domingo, de Veracruz, de sepa dónde. Dios nos proteja de tempestades africanas y de huracanes caribes, y también de los barcos patrulleros del rey, decididos a meter sus narices y sus proas en los negocios de nuestras duras empresas. Desde el puente, el capitán recordó, escupiendo al mar, aquel viaje anterior cuando al descubrir el velamén de los cañoneros del rey, tuvo que arrojar al mar a 158 magníficos esclavos, esclavas y esclavitos, con todo y sus cadenas para que se hundieran más aprisa hasta el maldito fondo de este mar océano. Cuando el supervisor del rey abordó la carabela, solo encontró unos 200 borregos africanos sin lana, pelones para soportar la bailada. Qué triste por un lado, el chin 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 de los indios, el calor horrendo de estos países del carajo. Y también encontró el supervisor del rey las jaulas de bambú repletas de acesantes gallinas de Guinea, pintas, inquietas, con sus máscaras blancas, rojas y azules, como actores venidos de Catay. Balaban los carneros y el cacareo de las guineas llenaba las bodegas vacías de esclavos. ¡Pa' atrás, pa' atrás!, parecían decir las gallinas. ¡Eso!, tronó el capitán. Para atrás, desandar lo andado, arruinarnos. Eso es lo que busca el mal gobierno, cerrarnos el paso a los negocios. Pero no siempre era así. No siempre la ruina golpeaba las bitácoras. A veces los hombres del rey no llegaban. O bien, en el peor de los casos, podía tramarse un acuerdo razonable que le tapara los ojos al inspector, pasándose bien el hacinamiento negro de los esclavos, protegiéndose la nariz con disimulo. Después, podía atracar serenamente en las islas de la trata, establecer el mercado y venderlos en punta, la partida completa, que el capitán era introductor en grande, no comerciancito cuentatlacos, pequeños petimetres que después andaban con grupos de 8 a 10 negros vendiéndolos de casa en casa por la calle de la Amargura en La Habana o en la abigarrada playa del Desembarco en los médanos de Veracruz. Tampoco era el capitán un colador de esclavos minorero, establecido en intramuros, anunciante de avisos en la Gaceta mensual. Se vende negra conga, fuerte, recién cargada, sabe cocinar casi a la española, se remata en 50 pesos. 3 negrillos muy despiertos saludan al modo cortesano y saben juegos malabares, se permutan por una volanta en buen estado. Al llegar a los puertos de la trata, los esclavos bajaban a tierra espantados en la derrota del alma, apaleados, separados sin orden familiar, ni pueblo ni lengua. Se formaban los hatos para la venta, los rebaños de trabajo destinados a los cañaverales de las islas y la tierra firme. Desembarcaban los negros y las negras y los negritos, procurando esconder los trocitos desiguales de madera que habían traído de allá, del África ahora lejana, casi tamborcillos de palo, percusión inicial que se templaba formando un catre de bejuco suspendido entre la cintura y el suelo, acuclillado el músico sonando el bolillo sobre aquel tablero que producía un sonido sordo y triste, invitación al suspiro. «Marimba», musitaban los esclavos, y después que los nuevos amos se llevaban las partidas, con todo y tambores y marimbas, se vendían también los carneros pelones y las gallinas pintas de Guinea que llegaban con vida, salvados de la olla común donde comieron los esclavos durante toda la navegación oceánica. Como una mancha de tinta, los negros fueron llevados a los 4 confines de América, a palo puro, que ni Dios lo quita, al palo y sin zacate llegaron a las costas, las maniguas, las sábanas, los grandes valles de fertilidad probada, a las mesetas del frío ascendieron los africanos. Perdida su patria en el recuerdo, sin poderla ubicar en una geografía hundida en el mar, cuando los esclavos se encontraban de antiguos compañeros del viaje negrero, se abrazaban llorando, musitando: «Carabela, carabela,
y la palabra se convertía en caravana, en camarada, en cara de su nación navegante, y ciertamente sonreían al final del llanto. Epopeya cultural la de los negros en América. Aburrido continente resultará el nuestro sin su presencia sonora, sin su potestad bailada. Qué triste por un lado el chin 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 de los indios y por el otro el petulante trancatatrán español. Gracias a los negros llegó el ritmo retumbando, el tambor vibrante, la danza desatada, la cintura breve y el nalgatorio exacto. Algunos grupos de esclavos remontaron los grandes ríos veracruzanos, conducidos por guardias brutales y aterrorizados aún más por los mástines. Papaloapan arriba, Río de las Mariposas, Coatzacoalcos arriba, donde torció la culebra, las aguas desandaron el camino para llevar a los negros a futuras plantaciones. A Chiapas llegaron adquiridos por piadosos dominicos. Estaban inquietos los frailes porque los indios se les habían muerto, casi todos a causa de su natural flaqueza, incapaces de soportar rigores. Los padres vivían además en la zozobra provocada por las nuevas leyes de Indias, impulsadas por ese fray Bartolomé de las Casas, que en algo protegían a los indios de la barbarie española. En cambio, los negros no tenían detrás a ningún prelado loco, iluso defensor de utopías, sospechoso abogado de causas perdidas, obispo alcahuete de indiadas levantiscas. A Chiapas llegaron los negros y siguieron camino hacia el valle Entre Ríos, donde los dominicos habían establecido haciendas de la iglesia. A sembrar cañaverales llevaron a los negros a esa tierra que se conoce desde entonces por la frailesca, fértil valle, tierra buena de cielo tan seguro que el conocimiento de las lluvias precisas nos llevó de la mano a los saberes del tiempo, las estaciones y el calendario, antes, mucho antes que llegaran los negros, antes que llegaran los españoles, antes que llegaran los aztecas. Sube las lomas y la sierra, cuando llegas a la cañada encontrarás un portillo de rocas hendidas, una puerta, Porta Coelli, puerta del cielo por donde entrar a la frailesca. Por allí pasó la negrada. Entre el Pando y los Amates, ríos de la vida, se establecieron los esclavos bajo el garrote de los caporales y los coros gregorianos de sus dueños. Los pocos indios que aún quedaban se asomaron a ver el arribo de aquellas criaturas extrañas, tiznadas, parientes del mono, hijos sin duda del señor de la noche, y lo peor de todo, aquella palabra que decían, esa su lengua inservible para hablar con otros, más extraña aún que la Castilla. Indios y negros, esclavos y siervos, advertían un cierto destino común que los juntaba a pesar de todo. Compartían el miedo y eso que era fraternidades. Los indios por su parte admiraron desde las primeras jornadas el potente trabajo de los negros. Día tras día, noche tras noche, semana tras mes, años y siglos, los negros sembraron, cultivaron, emprendieron zafras, encendieron ingenios, colmaron de azúcar los almacenes de Chiapas. Los indios, que habían sabido del infierno de la caña, a donde cierta vez los enviaron para encontrar la muerte, apreciaron el trabajo de los negros. En las noches, cansados, sucios y adoloridos, los esclavos y las esclavas se reunían en sus barracones, lejos de los frailes, y sacaban de su escondite los tambores, las tablitas, armaban los catres musicales, los sujetaban a la cintura, se acuclillaba el músico y en sus manos volaban los bolillos percutiendo las teclas iniciales con un ruido sordo, melodioso sin embargo, que llenaba el barracón y sus recuerdos. Marimba, pronunciaban gozosos. Horrores de negros cenando, cena de negros al fin y al cabo, musitaban los frailes refugiándose en sus clavecines. Yolotl, comentaban los indios en sus chozas escuchando el sonido de las marimbas. Un día hubo un revuelo en la frailesca, un mercader de Campeche asomó por estos rumbos. Había realizado trueques con productos de la tierra por diversas novedades venidas de La Habana. Entre ellas traía arriando 6 corderas y un carnero padrotón, pelones todos sin lana, dispuestos a soportar el calor, africanos también según dijeron los de Cuba. Carabela, carabela, gritaron los negros. Pelo de buey, dijeron sonriendo los frailes, asombrados de aquellos borregos sin borra, carneros extraños, cruza de chivo y venado, pelo de buey, peligüey, repitieron los indios. Peligüey, rieron los negros, dándose empujones, rogando a los frailes que compraran la partida. Los negros encontraron una madera espléndida, roja, dura y sonora,
que los indios conocían muy bien. Con ella fabricaban en Jiquipilas un tamborcillo de teclas, el yolotl, con el que comparaban la marimba recién llegada a estos cañaverales. Hormiguillo era el árbol y de él sacaron los negros nuevas teclas que engendraron música más dulce para que sonara mejor. Colocaron calabazos huecos debajo de cada tecla, hubo más color en cada nota. ¿Cómo se llama?, preguntaron los negros señalando los calabazos. Pumpos, contestaron los indios. Con los pumpos, la marimba creció en resonancia. ¿Marimba?, preguntaban los indios pensando en el yolotl. Marimba, aseguraron los negros. Música del diablo, decían los frailes, los españoles y los criollos urdidos en violines, violas, guitarras, guitarrones y clavicordios. De estos últimos no muchos, porque cada uno significaba un acarreo brutal por ciénegas, ríos, pantanos, marismas, sabanas, durísimos ascensos por sierras enfangadas, interminables selvas, riscos y montañas que suponían el deslome de tamemes, la muerte de cargadores indios que ya por esos días estaban escasos y había que cuidarlos. En las fiestas de la frailesca se rezaba en la iglesia con la presencia de todos, españoles, criollos, mestizos, indios, negros y los primeros mulatos que empezamos a conocer con gran curiosidad. Se hacían procesiones solemnes bajo un sol que abrillantaba los lomos de las negras, quienes de pronto, no obstante la mirada dura de los frailes, iniciaban una cierta cadencia, una peculiar manera de mover los pies, de oscilar las pantorrillas, de hacer vivir los muslos en un creciente ritmo, chancleteando, arrollando, sonando las palmas de las manos y moviendo las nalgas hasta que ¡basta, bastardos!, aullaban los frailes, y los caporales paraban los bailes con palabrotas hediondas, no obstante la angustia presencia de Santa Catarina, patrona de estas tierras. No todas las procesiones acababan en chicote. Después de volver la imagen en su altar, se armaban los convivios. Los frailes y los señores pasaban a los salones comedores de las casas grandes a beber vinos de España y probar las viandas preparadas por un verdadero ejército de cocineras, pinches, galopinas y saleras febrilmente atareadas. Los criollos y los mestizos de mejor ver se juntaban en mesas para devorar comida grande y atiborrarse de aguardiente de caña añejado con pechugas de codorniz. Los mestizos, más atrasados en el color, fraternizábamos con los indios y algunos mulatos en tapescos improvisados con tablones, donde circulaban tamales inagotables y cántaros de chicha. De los salones del vino se desprendían clavicornios y violines, de las mesas del aguardiente venían bravíos sones de guitarras y vihuelas, de los tablones de la chicha salían retumbando en talboncillo y la flauta de caña, tambor y pito que decimos, y a veces en la borrachera la guitarra tiraba las ya débiles fronteras de las castas y derramaba sones encima de la tamalada. Los negros, por su parte, asaban a la púa un peligüey y sobre las brasas preparaban yucas y boniatos, armaban las marimbas, bebían un licor nacido del tronco de una palma, dulce y pegador, taberna que la llaman, y poco a poco la noche se llenaba de ritmos y tambores y alegría y cachondeces que tanta falta hacían por estas tierras nuestras. Los frailes advertían que estas criaturas fuertes, estas casi bestias negras, eran más de la tierra que del cielo, aptos para el trabajo y la fiesta, para la fuerza y el baile, no prestaban atención mayor a los latines y las santas misas. Comparados con la profunda agonía que los rezos provocaban en los indios, los asuntos de los negros estaban plagados de una feroz alegría. Cínicos, opinaban los frailes, incendiados por la lujuria, por el infierno, por el horno, fornicadores. Los indios buscaban el amor de los altares, a la sombra de la Santa Madre, nuestra Madre, la tierra devoradora de pecados, la dueña de todo, Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe, ofrecían melodías tristísimas en voces altas apoyadas en el tambor y el pito, ahora enriquecidos por la compañía de un pobre violín de pino que se tocaba a medio brazo. Un día, maravilla de maravillas, un desconocido, tal vez un indio, pidió posada cerca del barracón de los esclavos. Pasó la noche allí y al amanecer había desaparecido. En el lugar de su reposo había un bulto. El hombre no volvió sobre sus pasos y el misterioso paquete de paños y mecates permaneció en su sitio, despertando la curiosidad de todos.
Los negros solo hablaban de ello hasta que los frailes ordenaron abrirle el atado. Apareció el Señor de Esquipulas, el Cristo negro, el dolido crucifijo de los esclavos. ¡Maravilla de maravillas! Oremos. Y fue llevada la escultura en procesión de negros, serpenteando por los barracones, las siembras y cañaverales, entre rezos y cantos. Primero un tambor y luego otro y otro y otro, y después el ritmo concertado en concierto de jadeos, sudando vino la danza y el jolgorio. Por primera vez las marimbas se armaron en la iglesia y los negros, las negras y los negritos veían al Señor de Esquipulas y sin decirlo se preguntaban: ¿de qué carabela? La iglesia tuvo entonces, durante un tiempo, un cierto aire de castas celestes. Por un lado, el altar de Santa Catarina para los blancos, por otro, el nicho de Guadalupana para nosotros los morenos y al fondo, el Señor de Esquipulas para los negros. En los oficios divinos, los indios juntaban las palmas a la altura de la boca y bajaban la vista frente a la Señora de Guadalupe, llorando una tristeza irremediable. Los negros, en cambio, rezaban de un modo diferente. Juntaban las palmas frente al Señor de Esquipulas, sí, pero de pronto alguien separaba las manos para volverlas a unir, y otra vez, pariendo el ritmo, todos al mismo tiempo, con cierto recato para no desencadenar la bullanga, y a veces sin sentirlo, pasaban fácilmente del latín al lucumí. Con el tiempo los negros perdieron el entusiasmo angélico que les despertó el Cristo de su color, lo visitaban menos. Le llevaban las marimbas, es cierto, pero en los verdaderos asuntos de Dios preferían los barracones con las gallinas del degüello. Siglos habían pasado ya desde aquel viaje por mar, encadenados, enfermos, moribundos. Ya nadie recordaba las tierras de su procedencia, aquella patria tan parecida a esta su nueva casa. Sin embargo, en las noches los viejos recordaban que sus abuelos decían que sus padres les contaron cómo vinieron de allá, donde los ríos son más grandes que aquí, aunque llevan menos agua por la abundancia de peces. Peces, peces y peces. Cuando metes las manos al río, las sacas llenas de pescados. También recordaban una vaca grande, tan alta como una casa, no estas vacuchas de Castilla, sino aquellas vacasas de la tierra, orejonas, que tienen trompa larga, que trabaja como mano o como cola de mono y puede cargar con ella troncos enormes que se los apoya en la bigotera como si fuera un yugo. Por eso tiene los cuernos no en la frente, sino arriba de la trompa para asentar su carga. También había montañas de oro, puro oro, oro y oro. Nada de piedras, ni de tierra, ni de árboles, oro puro, pero son mejores estas montañas, sencillas con frutas y pájaros y arroyos. El oro no se come, y se contaban estos relatos entre carcajadas y tambores, bailes y marimbas. Hasta los barracones llegaron ideas nuevas, inquietantes. Unos indios que andaban de tamemes al servicio de mercaderes por el rumbo de Tonalá se habían encontrado a los insurgentes. Los comerciantes huyeron al verlos. Matamoros venía a caballo, más general que cura parecía. Se acercó a los indios y les avisó que andaba en campaña contra el rey de Castilla para que fuéramos libres. Y otro cura general, un tal Hidalgo, había ordenado que la esclavitud se acabara. Así fue como lo dijo, y así lo dijeron los indios a los negros y a los mulatos y a los cuarterones y a los altapatrás, y los mestizos los escuchamos, y los criollos nos llamaron aparte para saber más cosas. Por primera vez no confiaron nada a los españoles. En Comitán, de donde viene el mejor aguardiente, los señores han ido siempre industriosos, comerciantes audaces, agricultores y ganaderos. Casi no tuvieron esclavos, tampoco miedo de las cosas nuevas. Distintos a los señores de Ciudad Real, la capital, donde no saben trabajar, todos viven del gobierno. En los juzgados, en las cortes y las academias, hay muchos conventos a donde llega la riqueza de toda la provincia, que en verdad no es mucha. En Ciudad Real persiguen las ideas nuevas. Odian a los curas como a Matamoros, y cuando supieron del fusilamiento de Hidalgo, cantaron alabanzas. Pues fue en Comitán donde Fray Matías de Córdoba tocó las campanas y anunció la independencia de nuestras tierras. Así fue como llegó el fin de la esclavitud. Bueno, de la esclavitud de los negros.
Ni un solo liberto permaneció un día más en las haciendas. Poseídos de una algarabía creciente, tocaron tambor y palmearon coros toda la tarde, preparando el éxodo. Reunieron machetes, palas, azadones, hicieron atados de semillas para futuras siembras, se llevaron yucas y boniatos, pero también el maíz aprendido de los indios y el frijol. Desarmaron las marimbas y se las echaron a la espalda. Todavía pasaron a la iglesia para saludar al señor de Esquipulas, pero después de algunos conciliábulos decidieron dejarlo. Al fin y al cabo, no había sido muy generoso en milagros para negros. Lo que sí llevaron fueron los peligüeyes y las gallinas del degüello. Iniciaron una migración a las selvas, más allá de los grandes valles, cantando salmos a Ochun y a Obatalá. Algo así decían. Tal vez estamos confundidos, ha pasado mucho tiempo desde entonces. Supimos que vivieron varios lustros cimarrones en la montaña. Fincaron después su patria, que vino a llamarse Rincón de Negros. Allí sembraron sementeras. A cada cosecha fueron más hombres del maíz, pero también a cada luna fueron más hombres del tambor y la marimba. Cuidaron sus ganados, crecieron sus pueblos de casas circulares. Dueños de la selva caminaron por ella como si nunca hubieran estado en otra parte. Dicen que sus ríos empezaron a tener más peces que aguas. Allí, en aquel regreso interior, en un África de América, descubrieron cerros no de oro, sino de hormiguillo, miles de árboles de hormiguillo, la prodigiosa madera casi metálica. Las marimbas salieron de sus manos como palomas en bandadas, pero eran ya marimbas que pendían de la nuca y se ataban a la cintura para que el músico tocara de pie, nunca más de rodillas, nunca más. Junto al cerro de los hormiguillos había una buena sábana para el pastoreo de carneros, donde nacían bien las palmas de taberna. Carnero y taberna, marimba y libertad, fueron los años de su fiesta. Nosotros tuvimos tiempos variados, buenos y malos, difíciles todos. La salida de Castilla no trajo la libertad de todos. Era solo para los criollos y alguno que otro mestizo. Una independencia solo reservada a ciertas pieles y a ciertos oficios. Hacendado, jefe militar y cura fueron buenos quehaceres, pero nosotros, los indios, los tercerones, los mestizos, los peones, los artesanos, los músicos, los contadores de historias, los 7 oficios y 14 necesidades, los rancheros chicos, los soldados rasos, seguimos igual. Ya no había rey, ni virrey, ni capitán general, pero la pobreza era también republicana. El señor Juárez y sus compañeros nos propusieron la reforma. Don Ángel Albino Corzo la tomó en sus manos y aquí en Chiapas la impuso a los señores que seguían igual desde los tiempos del rey. También a los conventos y a sus haciendas les llegó su tiempo, su hora. Se acabaron. La frailesca fue repartida entre rancheros liberales que eran modestos, buena gente al principio, pero que después también se quedó con las tierras comunales y los ejidos de indios. Los señores y algunos curas ricos se defendieron y la guerra de verdad llegó a estas tierras. Al fin ganó don Ángel Albino y la república creció un poco para adentro. Cupimos algunos de nosotros, que antes no fuimos visibles para el viejo gobierno de criollos, hacendados y curas de oro. Cuando los señores contemplaron su derrota, trajeron al francés para que nos hiciera la guerra a la moda europea. Mataban los franceses como caballeros, pero también morían igual que nosotros los peones. Algunos conocimos Puebla porque nos fuimos a pelear ya no solo por Chiapas, sino por toda la patria. Ahí nos dimos cuenta que nuestra tierra era más grande que lo que habíamos imaginado. Cuando se fusiló al emperador, hicimos fiestas grandes. La música y el baile sonaron varios días. ¿Cómo hizo falta una marimba? Toda fiesta giraba alrededor de las bandas de viento. Puede ser que el francés les trajera, pero lo cierto es que las mejores eran las del Istmo. Aquellos poderosos maestros juchís soplaban con el alma, con un brío que por algo se llama la ventosa, una parte de su tierra. También por aquellos tiempos de la marimba cimarrona renació el yolotl, aquel instrumento indio pariente a trasmano de la africana, que algo tiene que ver en su nombre con el corazón en lengua mexicana. Un día estábamos preparando pólvora, no de guerra y sí de fiesta, para cohetes y castillos pirotécnicos, en vísperas de la feria, cuando vimos llegar a la negrada. Así de pronto, hasta el Rincón de Negros había llegado la noticia del fin de la guerra y del dominio de los señores, y los negros regresaron cantando como siempre con las marimbas crecidas. Hasta patas les habían crecido a las marimbas.
era en San Bartolomé de los Llanos, donde asomó la negrada. Allí ha habido siempre músicos buenos de pentagrama y nota, y también buenos ebanistas, maestros de la madera trabajada. Vimos con asombro los progresos alcanzados por la marimba. Los negros la habían mejorado en esos años de su encierro. Al llegar a la plaza, hicieron fiesta. Rodeados por nosotros, se pusieron a danzar sus morisquetas magníficas al son de su instrumento. Todos estábamos con el corazón retumbando, y en medio de la negrada destellaba feliz aquel ángel albino, recordando, sin duda, a su abuela la mulata. Atrás de los bailarines venía un grupo de negritos pastoreando a los peligüeyes, aquellos que ahora formaban un gran rebaño: carneros, corderas, corderitos, ovejas. Mientras tanto, nuestras mejores cocineras palpaban las piernas de un peligüey y capón calculando guisos y barbacoas. Los músicos y los ebanistas estudiaron la marimba, le arrimaron el cedro y la caoba, la garlopa y sus formones. La dignidad de un buen trabajo carpintero vistió a la marimba de gala. El manejo del pentagrama permitió entonaciones nuevas, sorprendentes combinaciones melódicas, una distinta concepción en el afinado de las teclas. Las cajas de resonancia se fabricaron con madera de caoba, que logró aumentar el registro de los tonos. En honor a los años de la selva y la esclavitud, aquellas cajas poliédricas siguieron llamándose pumpos, aunque el calabazo quedó exiliado para siempre. En ferias posteriores bailamos ya con marimbas mestizas de maderas preciosas incrustadas para mejor adorno del tablero. Los negros bailaron con nosotros, con sus caras lustrosas partidas por la media luna de sus risas. Los negros comían pequeñas semillas engomadas, pegajosas, que sacaban con habilidad de una extraña vainita verde, mientras bailaban un ritmo por ellos conservado. Chimbombo, que resbala, chimbombo. Chimbombo, que resbala, chimbombo. Y nosotros imitábamos sus pasos y sus evoluciones en aquella danza desbordada, cadereando, sabiendo de antemano que carecíamos de su gracia y de sus dotes. Se fabricaron nuevas marimbas mestizas, ya chiapanecas en todo, herederas de África y también del yolotl. Más y más marimbas salieron de los talleres de San Bartolomé de los Llanos, todas de un solo teclado, como era entonces. Bajaron en carretas hasta el Río Grande. Allí fueron embarcadas las marimbas en lentos cayucos ceremoniales de pausada boga, y fue el tiempo de la invasión musical de la madera, del poder inicial del teclado del hormiguillo. Por el río vinieron al corazón de las tierras bajas, al ombligo de Chiapas. Una flota de marimbas navegó la enorme cimitarra de agua del Río Grande. A su conjuro fueron rindiéndose caseríos, pueblos y ciudades, las plazas dominadas hasta entonces por cuerdas y metales. La veneración de la marimba fue construyéndose día con día. La noble Alcalá le rindió los primeros honores. Chiapa, la bizarra, la recibió con grandes comparsas de parachicos que maniobraron violines y guitarrones, cornetines juchís, chinchines de hojalata y un viejo teponaztle grave, con el que pretendieron entablar un torneo musical para medir los alcances de la visitadora. Al atardecer habían tirado al río los viejos instrumentos. Cuando los ancianos se acercaban a conocer a tan triunfadora dama, decían: «Es la Yolota». «No, es marimba», comentaba el primer ceferino Nandayapa mientras estudiaba los secretos que guardaba el instrumento. De San Marcos Tuxtla llegó una comisión de notables para conocer a doña Marimba, la nueva reina de los Juegos Florales. Acompañada de palmas honoríficas, se le llevó en carro alegórico hasta el atrio de la parroquia. El niño Davidcito Gómez juró que aprendería a tocarla bien. Sus bisnietos siguen tocando bien. Nuestro único violinista en Tuxtla colgó en un clavo de su casa el pobre instrumento remendado y se fue a escuchar la serenata. Don Simeón había contraído una artritis que le trastocó las manos y solo pulsaba el violín en tiempo de secas, pasando temporales silencioso. Otros conjuntos marimberos partieron a los valles de la Tigrilla y la Concordia. La recepción que los orantes hicieron de doña Marimba fue memorable. Se sacrificaron 92 novillonas y se adelantó la fiesta de las guerras. Los viejos caudillos liberales pugnaban por llamar Mesopotamia a la frailesca por aquello de estar entre dos ríos, Tigris, el Pando, y los Amates, el Éufrates. Hacia allá partió doña Marimba,
cruzó triunfante Porta Coeli y tomó la Frailesca. En el solemne discurso de bienvenida se dijo que era como Ulises volviendo a su casa de Ítaca. Un perro de los antiguos barracones la reconoció cabalmente. Había pasado tanto tiempo. Siguió la diáspora musical con el envío de adelantados rumbo al poniente. Ocosocuautla entregó las llaves de su corazón. El valle de Cintalapa abrió sus puertas. En la Valdiviana y en Jiquipilas se establecieron sendas academias marimberas. Manuel Bolán, el maestro Bolán, el borracho tigre Bolán, Manuel el bolo venido de Buenavista se convirtió en el gran compositor. Cuando el aguardiente tomaba posesión de sus sentidos, Manuel Bolán se iba simplemente a la montaña con suficientes garrafones y allí permanecía hasta la luna nueva. Estudiaba el canto de los pájaros y lo repetía en una marimba imaginaria. A su vuelta siempre traía sones recién nacidos. Así nos regaló el cadejo, el atarantado, el resbalón, el perdido y tantos otros. En las fiestas se escuchaba pedir de pronto: «Don Manuel, échame la brujería». Y la marimba siguió adelante su cruzada, bajó hasta la costa en pos del Soconusco e inició el ascenso a los valles centrales. Hacia los primeros años de don Porfirio, la doña Marimba presidía ya todas las fiestas y las serenatas de Tierra Caliente, incluso la templada Comitán. La siempre dispuesta a novedades y cambios revolucionarios la había aceptado no obstante su formación colonial y su legado de instrumentos europeos. La crónica escasez de pianos abrió el camino a su reinado. Los maestros marimberos se paseaban en las plazas como poetas laureados, alternando su oficio de artistas nocturnos con el respetable quehacer de instructores musicales en las escuelas donde, gracias a su experta mano, se danzaban las rondas infantiles. Durante estos años se fue forjando al pueblo nuevo, atemperando sus diferencias. Los negros y las negras se aficionaron a otros colores y nosotros nos negreamos alegremente. La Frailesca y Jiquipilas rebalsaron de mulatos y jabaos y otros tintes. Con el tiempo se fueron diluyendo nuestras familias hasta que de ellos solo nos quedó la marimba, el pelo ensortijado que aparece de sorpresa en una cabecita rubia y el apellido Chirinos, entre otros. La marimba era ya nuestro instrumento. La caja de resonancia, pompo que seguimos nombrando, se enriqueció con un tímpano. En un pequeño agujero que perfora la madera, el hábil constructor de marimbas agregó una leve membrana. Con ella multiplicó la vibración de cada nota. Esa es la telita que le dicen. Ha de ser de tripa de gato arrecho para que sea nerviosa, constante, desvelada y sobre todo para que no desentone por falta de pasión, me confía un día el querido viejo don Lindo Oliva. Para mayor precisión en el sonido, el tímpano se tapaba y destapaba en el momento preciso con una bolita de cera de Campeche. Nos gustaba gozar el espectáculo de los marimberos arrancando los sonidos a la madera con 2 y 3 bolillos en cada mano y al mismo tiempo cerrando y abriendo tímpanos con la cera. De aquel juego malabar nacían los bemoles. La marimba señoreaba en toda Chiapas, menos en la vieja capital, Ciudad Real. La San Cristóbal de ahora seguía amarrada a Europa. Los 4 o 5 pianos fatigados de polilla seguían desafinando polcas y mazurcas. La implacable polilla agotaba por igual los tomos de heráldica que los nobles vientres de violines y violonchelos. A excepción de la muy modesta laudería Chamula y Sinacanteca, pueblos indios, en Chiapas no se fabricaron instrumentos musicales de origen europeo, pero aquellos pobrísimos violines, arpas tan simples, huérfanas guitarras de 12 cuerdas, todos ellos de pino, eran por fortuna solo para deleite de indios. Los ladinos las despreciaban. Todo marcaba el fin de la música venida de fuera, sin desarrollo posible a causa del difícil suministro de elementos. La marimba, en cambio, no necesita de ningún apoyo externo. El periplo de nuestro instrumento vino a cerrarse en San Bartolomé de los Llanos. Otra vez San Bartolomé, como una serpiente mordiéndose la cola. Figura que tanto admiraban los filósofos de aquellos días. La marimba volvió al inicio de su camino. Vivía allá una familia de músicos y constructores de marimbas a la que pertenecía don Corazón Borras. Su habilidad como músico únicamente era igualada por su propia maestría como ebanista. Ambas virtudes desembocaron en su capacidad reconocida para perfeccionar marimbas.
Le recordamos sentado en una gran calabaza en el corredor, en camiseta, viendo al patio con el calzón arremangado hasta las rodillas, sudando, fumando, escupiendo y contando, todo al mismo tiempo, mientras sus gloriosas manos iban convirtiendo las tablillas del hormiguillo en teclas perfectas, afinadas con la mariposa navajera que arranca lascas y virutas al ir formando la cavidad inferior donde radica el secreto del tono. Hacía días que no soplaba el viento. Aquella tarde el calor pesaba. Al taller de don Corazón llegó agitado su tío el violinista don Mariano Ruperto Moreno, apodado El Chato. En una tocada por contrato que tuvo en San Cristóbal, había descubierto el piano, y observándolo detenidamente, vino a caer en la cuenta de que era una marimba de Castilla, o de Alemania, o de la tierra del francés, de donde fuera, pero fuereña, aristócrata y catrina. Lo que más admiró en la extranjera fue su doble teclado y entendió que ahí estaban sus bemoles. Mal acabó la tocada. Al fin y al cabo, le habían pagado por anticipado y así no se musica bien. Ensilló su caballo, protegió con una capa de hule su violín y regresó repasando el estudio que había levantado del piano. Y ahora, aquí en la casa de don Corazón, tomó un trozo de carbón y trazó en la pared encalada el diseño de un ingenio que en el viaje de regreso imaginara. El dibujo indicó una marimba de doble teclado capaz de competir contra la dentadura del piano que ahora estaba tan sonriente por saberse inalcanzable. En la marimba imaginada, el teclado posterior simularía la tecladuría negra y el normal, el de siempre, colocado en primer término, trabajaría como las teclas blancas. Don Corazón Borras escuchó todo, apagó su cigarro, entrecerró los ojos, se rascó plácidamente los compañones, abrió los ojos, volvió a observar el dibujo y sonrió feliz. Corría 1897. Aquella marimba de doble teclado conquistaba los sostenidos y bemoles, se apropiaba al fin los huidizos semitonos y las bolitas de cera desaparecían para siempre. ¿Cómo se llamará?, preguntamos. Marimba Cuacha, contestó don Corazón, aprestando los bolillos para arrancar la primera sandunga. San Cristóbal reconoció a la marimba sin condición alguna. Los salones la aceptaron y las viejas orquestas de cuerda, desempleadas, fueron pasto de comején. Petulantes los nuevos marimberos de San Cristóbal se nombraron marimbistas. Entre marimbistas y marimberos se desató una sorda lucha de clases. Los primeros apoyaron la dictadura, mientras los marimberos tocaban fuerte para que no se escucharan las conversaciones de los conjurados. Desde el punto de vista profesional, los marimbistas de chaqueta y corbatín se empeñaron en educar las teclas con melodías decentes, ultramarinas, mientras los marimberos acrecentaban la herencia de sones iniciada por Manuel Bolán, el Bolo Bolán, y nos regalaban maravillas como el canario, el silencio, el fandango, el alcaraván, el gallito, el patachete, entren a tomar atol y tantos otros. Y la verdad es que la marimba daba para todos, para marimberos y para marimbistas. Ante el éxito de nuestro instrumento, don Corazón Borras era paseado de feria en pueblo, de fiesta en palenque de gallos, abriéndole las cocinas y poniéndole a su disposición todos los garrafones de aguardiente. Fueron los años de la paz y la dictadura. Un día volvió a llegar la guerra. Como estábamos tan lejos y el atraso era nuestro distintivo, todo nos llegaba tarde. La guerra nos llegó en tiempo de paz. Era imponente el arribo de los cañones ya olvidados, las audaces evoluciones de dragones galopando una caballería perfectamente adiestrada y el ademán preciso de los sables. Pero lo que más nos impresionaba de aquel ejército enemigo era que nos hacía la guerra con tambores y cornetas. Ni los obuses, ni las granadas, ni los morteros, ni las ametralladoras nos causaban tanto espanto como las bandas de guerra redoblando y redoblando a la mitad del combate. ¿Qué clase de hombres eran aquellos que peleaban con música? El general Pineda, que estaba al mando de nuestras defensas, mandó a llamar a don Corazón Borras. «Mire usted, don Corazón», le explicó solemne el general, «nosotros no podemos quedarnos atrás del enemigo. Además de toda nuestra furia, combatiremos también con nuestra música, pero no seremos copiones. No sería digno de nuestro genio y nuestra historia. Si ellos traen cornetas y tambores, nosotros operaremos marimbas de combate. Con ellas la victoria es nuestra. Don Corazón, tiene usted 5 días para traerme 5 marimbas de combate». «Mi general,
¿Y cómo son las marimbas de combate?, acertó a preguntar. A su imaginación lo dejo. Y el general se dio la vuelta, pensando en la gloria. Don Corazón regresó afligido a su taller, cavilando, tomó un pedazo de carbón y se puso a dibujar en el muro. En punto a los 5 días se presentó al cuartel. ¿Las trajo, don Corazón? Las traje. Don Corazón había construido 5 marimbas pequeñas, sin patas, de 1 octava cada una, con tirantes de cuero, mediante los cuales un sargento fusilero se la echaba en las espaldas y partía disparando, mientras que detrás de él un marimbero habilitado de cabo iba tocando nuestros sones de siempre. Si el enemigo nos agredía con fuego y adentro, nosotros testábamos con el rascapetate, y si nos asestaba a degüello, nosotros le tirábamos "se te cayó el calzón". El efecto que las marimbas de combate causaron en el enemigo fue demoledor. Inició un movimiento envolvente por el flanco izquierdo, redoblando sus tambores, mientras intentaba cerrar la pinza por la derecha, resoplando sus cornetas con fuego a discreción. Nosotros resistimos a pie firme, contestando un desconcertante "entren en ayunas", viejo sonecito de don Benjamín Roque. Pronto se produjo una retirada táctica del enemigo, rehicieron fuerzas, consultó el general enemigo con su estado mayor, revisaron cartas topográficas y de nuevo lanzaron el asalto. Esta vez fue frontal. Avanzaban en formación de cuña, encabezando el vértice la banda completa que venía resoplando zafarrancho. Nosotros, realmente serenos, los dejamos avanzar hasta que estuvieran a tiro de tecla. Concentramos las 5 marimbas de combate y las lanzamos juntas, interpretando briosamente "Capote al hombro" del maestro Manuel Merchant. El enemigo, conservando una disciplina notable, burló el contraataque con una brillante evolución que nosotros acallamos para siempre con una carga del machete trunco. Cuando venimos a darnos cuenta, todos los soldados, los nuestros y del enemigo, estábamos sentados en el suelo, felices de haber tirado las armas, gozando el espectáculo de aquella parada que para entonces se había convertido en el primer concierto de combate para bandas y marimbas a cuyo estreno teníamos el privilegio de asistir. Yo creo que en aquella guerra tan sonora se robusteció la afición musical de nuestro pueblo. Héroe en la guerra y héroe en la paz, don Corazón Borras nunca volvió a trabajar. Todos tratábamos de mostrarle nuestro agradecimiento. Había quien le llevaba una novillona para barbacoa, que en un alambique portátil refinador sin tregua. Por aquellos días, don Corazón nos legó su último invento, una marimba muy completa, pero compacta, de patas cortas, para que sentado la tocara el marimbero. Fue su aporte al cine que estaba recién llegado a Chiapas. En cualquier lugar del mundo, el cine mudo se acompañó con piano, pero aquí como... Después don Corazón agarró rumbo a la costa. Allá siguió su personal zafra de afectos hasta que falleció en Huixtla, atropellado por el destino, que así se llamaba el primer camión que llegó por esos rumbos. Pero las obras sobreviven al hombre. Aquella última marimba salida de sus manos fue galanamente interpretada por el maestro Ventura el Viejo, padre del maestro Ventura el Joven, actual constructor de marimbas. Sentado frente a la pantalla, el maestro Ventura desgranaba las melodías de su invención para ilustrar las novedades que venían de Hollywood. Con el tiempo, desarrolló toda una lengua melódica en la que destacaban pieza para beso corto, pieza para beso largo, pieza para persecución de buenos y pieza para alcanzar a los malos. También fueron notables pieza para risa pronta y pieza para lágrima tendida. Con ellas subrayaba los géneros de las películas y mucho nos ayudaba a descifrar la intención de los actores. A veces nos tomaba el pelo. Una noche nos hizo carcajear con Sarah Bernhardt y llorar con Chaplin con solo invertir sus melodías. Un día, terrible para todos, llegó el cine sonoro. La sala se llenó de inglés, de swing y de balazos. El maestro Ventura se quedó cesante y el viejo teatro Rabasa nunca volvió a ser como antes. Por fortuna, el maestro Ventura no se dio por vencido. Alquiló un cuarto, no muy chico, en las orillas de Tuxtla, por el rumbo del Niño de Atocha, y colgó cortinas negras en la única ventana. Colocó a la entrada un letrero que anunciaba "El cine de antes" y avisó que la función empezaría a las 7.
Advirtió que lleváramos 20 centavos para pagar la entrada y una silla a los que quisieran sentarse. El maestro se puso al centro de la sala. Sentado enfrente de su marimba, quedó viendo hacia la pared donde supuestamente estaría la pantalla y dando la espalda al público, ordenó el oscuro. Las toses que nacen apenas se va la luz se vieron dominadas por la amada melodía, pieza para beso corto, seguida de una audaz pieza para persecución de malos, que se dio ante una impecable pieza para tomar atajo, abruptamente interrumpida por arribo de refuerzos, hábilmente eslabonada con un espectacular son de llegó el muchacho, hasta desembocar en la muy gustada pieza para beso largo. Y nosotros a oscuras, escuchando la marimba del maestro, imaginando la película jamás filmada, llenando nuestros ojos vacíos de luces y sombras en una sucesión de imágenes memorables. Aquella fue la época de oro del cine chapaneco. Nunca tuvimos nada más nuestro que la marimba. Con ella nacemos, con ella morimos. Antes de vivir sabemos de su canto en las serenatas de nuestros padres. Con ella nos esperan a llegar al mundo los bautizos, la escuela donde su madera tiene la misma dignidad que el pizarrón o los libros. Los primeros bailables y después los bailes, las manitas sudadas de los novios nuevos, las bodas y tornabodas, los hijos esperados, los triunfos y los fracasos contaron con su presencia, los tristísimos viajes al panteón deshojando el tulipán amargo de aquel Dios nunca muere, las luchas populares saludando con sombreros el himno del agrarista o el pañuelo rojo, según fuera el momento. Las dianas por encargo para ungir candidatos nefastos y las golondrinas que se llaman nuestra partida en desvencijados autobuses. Todo viene de allá, del África y los barcos negreros, del corazón, del yolotl, de los barracones dolidos de los esclavos, del sol nocturno de los incendios de los cañaverales, de la guerra y la paz buscada, de la invención de todo un pueblo para construir un instrumento, su instrumento. Ah, marimba, huesuda del alma, puente del diablo, catre de lágrimas, cena de negros, musicanta y generala, compás para el regreso, preciosa Celestina, ruta del corazón, yolota nuestra, carabela.